Sean bienvenidos a la velocidad de la luz, un viaje en el tiempo. La velocidad de la luz ha sido un tema fascinante y crucial en la historia de la ciencia, despertando el interés de numerosos científicos desde el siglo XVIII. Este trabajo de investigación se centra en los experimentos y contribuciones de diversos investigadores que a lo largo de los años han intentado medir y comprender este fenómeno fundamental. Este trabajo examinará las metodologías empleadas por estos y otros científicos, así como el impacto de sus descubrimientos en nuestra comprensión actual del universo. A través del análisis histórico y científico, se busca ofrecer una visión integral sobre cómo se ha llegado a determinar una constante fundamental que no solo es vital para la física moderna, sino que también ha influido en las disciplinas como la astronomía y la cosmología. Ok, vamos a hablar sobre John Kepler y René Descartes. Primero, dando un contexto histórico que es muy importante, claramente. Durante este periodo los estudios de óptica estaban apenas tomando forma, aunque aún no existía un experimento directo para medir la velocidad de la luz. Las teorías que trataban más que nada sobre la propagación de la luz eran fundamentales para el futuro de estos experimentos. Hablemos sobre Johann Kepler. Más o menos se centra en el año 1571 hasta el año 1630. Vamos a hablar de sus aportes relevantes de la óptica a la luz. Primero, Kepler fue un astrónomo, matemático y físico que realizó importantes descubrimientos en relación con la luz, la visión y el comportamiento de los rayos de la luz. Tiene una obra que trata, para dar un contexto de astronomía con óptica que sacó en el año 1604, que explicó la refracción de la luz al atravesar medios como por ejemplo el vidrio, el agua, y también habla de algo muy interesante que es un principio fundamental para el estudio de la luz. Aparte de esto, también es conocido por sus leyes sobre el movimiento planetario. Pero sus estudios ópticos, que es lo más importante, fueron esenciales. ¿Pero para qué? Para comprender cómo la luz interactúa con las superficies o teorías sobre la velocidad de la luz. Aunque Kepler no realizó mediciones de la velocidad de la luz directamente, fue uno de los primeros en sugerir que la luz tiene una velocidad finita. ¿Qué quiere decir esto? Que no se propaga instantáneamente. Su trabajo se basa en la idea de que la luz viaja a través del tiempo. ¿Pero qué tiempo? El tiempo-espacio. Aunque no cuantificó su velocidad o influencia futura, sus teorías sobre la refracción y el comportamiento de la luz influencian a lo que viene siendo científicos importantes como Isaac Newton y en la óptica moderna. Y por otra parte vamos a hablar de René Descartes. Él se centra, a diferencia de Johann Kepler, en el año aproximadamente 1596 hasta el año 1650. ¿Qué aportes hizo él? Bueno, fue un filósofo matemático francés que propuso una teoría corpuscular de la luz, es decir, que la luz estaba formada por partículas pequeñas que se desplazaban a través del espacio. Esta teoría se oponía a la idea de la luz como un fenómeno. ¿Pero qué fenómeno? Pues específicamente un fenómeno ondulatorio. Aunque, por ejemplo, en siglos posteriores la teoría ondulatoria sería más aceptada, él desarrolló una obra que trata sobre la refracción de la luz y el comportamiento de los rayos de la luz, que más o menos la sacó en el año 1637. Esto es más que nada los comportamientos de los rayos de la luz, pero a través de diferentes medios. Este trabajo claramente contribuyó al desarrollo de las primeras ideas sobre cómo se propaga la luz, aunque no se centró tampoco en su velocidad. Y una influencia futura, aunque Descartes no fue un pionero en medir la velocidad de la luz, como ya lo mencioné anteriormente, sus teorías de la luz y las ideas sobre la naturaleza corpuscular serían más tarde desarrolladas y modificadas por científicos como Isaac Newton, Thomas Young. Además, sus estudios de la reflexión y refracción de la luz dieron pie al desarrollo de la óptica moderna. Ok, Galileo Galilei, año 1638. Su contexto histórico es que Galileo, conocido principalmente por sus construcciones en astronomía,
y física. Cabe recalcar que él fue uno de los primeros en intentar medir la velocidad de la luz. Aquí ya cambia el concepto porque él sí lo intentó hacer, aunque sus esfuerzos no tuvieron éxito debido a las limitaciones de la tecnología pues en su época, lastimosamente. Hizo un experimento llamado Experimento de Galileo en el año 1638. Él, como lo mencioné anteriormente, intentó medir la velocidad de la luz mediante un experimento nada más y nada menos que con 2 linternas. El experimento consistía en que Galileo, y claramente con ayuda de alguien, en este caso un asistente, se colocaban en 2 puntos separados por una distancia significativa. Galileo, por su parte, abría una linterna y su asistente debía ver la luz, y en ese momento abrir la suya para enviar la luz de vuelta. Galileo intentó medir el tiempo entre el encendido de claramente las linternas y la observación de la luz reflejada por parte de su asistente. Tuvo un problema con la medición, ya que él concluyó que la luz debía viajar de manera instantánea, ya que no fue capaz de medir un retraso significativo entre los dos eventos, la luz que se enviaba y por otra parte la luz que se recibía. Sin embargo, este resultado estaba basado en el hecho de que la velocidad de la luz es tan alta que pues no podía ser medida con los instrumentos de la época. Por lo tanto, su experimento pues no pudo proporcionar una información viable, mejor dicho, como una medición precisa, ¿verdad?, de la velocidad de la luz. Tuvo aportes significativos, ya que, aunque no pudo medir la velocidad de la luz, fue un pionero en la idea de que la luz no se propaga instantáneamente. Su intento marcó el inicio de experimentos, ¿verdad?, para medir la velocidad de la luz y preparó el terreno para futuras investigaciones. Galileo fue un defensor del método científico experimental, lo cual influyó pues directamente en los científicos que vinieron después de él. Ole Romer, en el año 1676, contribuyó con un experimento para la investigación de la velocidad de la luz. Este experimento se llamaba Eclipses de la Luna de Júpiter. Antes de este experimento de Romer, la idea predominante era que la luz se propagaba instantáneamente. Aristóteles y otros físicos lo habían sugerido, y esta creencia se mantuvo durante siglos, hasta que a mediados del siglo XVII el uso de telescopios permitió nuevas observaciones astronómicas, las cuales eran más precisas, y esto abrió una puerta a cuestionar la idea que estaba sugerida. El problema observado o el problema que mostró Romer era que él trabajaba en el observatorio de París bajo la dirección de Giovanni Cassini. Estudiaba la luna de Júpiter, específicamente Io, que tiene un ciclo orbital regular, la cual pasa detrás de Júpiter, causando eclipses visibles desde la Tierra. Y se esperaba que estos eclipses fueran predecibles, pero Romer notó anomalías, las cuales eran que cuando la Tierra estaba más cerca de Júpiter, los eclipses de Io ocurrían antes de lo previsto. Y también notó que cuando la Tierra estaba más lejos, los eclipses ocurrían más tarde. Luego de estas observaciones, él hizo una hipótesis o una deducción, la cual propuso que esta diferencia se debía al tiempo que la luz tardaba en recorrer distancias diferentes, según o dependiendo de la posición de la Tierra en su órbita. Es decir, él se cuestionó que si la luz fuera instantánea, los tiempos del eclipse no podrían variar. Entonces él hizo cálculos, los cuales calculaba que la luz tardaba aproximadamente 22 minutos en atravesar el diámetro de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que es más de uno de 300 millones de kilómetros. Esto logró o implicó que la velocidad de la luz podía estar alrededor de los 220.000 kilómetros por segundo, aunque esta estimación era baja comparándola con los valores actuales. Para su tiempo era una metodología muy revolucionaria. Luego él tuvo obviamente este experimento tuvo un impacto, y el cual era que este descubrimiento demostró por primera vez que la luz tenía una velocidad finita.
James Bradley en el año 1729 también contribuyó a partir de la investigación de Euler-Romer con el experimento llamado la aberración de la luz. Este trabajo de Bradley se desarrolló en un periodo donde la idea de la velocidad finita de la luz ya estaba aceptada gracias a Romer, pero aún quedaban algunas dudas de cómo se propagaba la luz y cómo medir la velocidad de ella con precisión. Bradley estaba intentando medir este paralaje estelar, lo que quiere decir pequeños cambios en la posición aparente de una estrella, lo cual causa el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Su observación clave fue la aberración de la luz. En lugar del paralelaje estelar, Bradley descubrió que las estrellas parecían desplazarse ligeramente en una dirección diferente dependiendo de la época del año. Este desplazamiento era independiente del paralelaje y parecía estar más relacionado con la velocidad de la Tierra en su órbita combinada con la velocidad de la luz. Él notó el fenómeno de la aberración, la cual es similar al efecto que se observa cuando llueve. Un ejemplo es que si caminamos bajo la lluvia, parece que las gotas caen inclinadas hacia nosotros, aunque en realidad ellas caen verticalmente. Y esto se debe al movimiento de la Tierra. También, en cambio, la luz de las estrellas parece llegar desde una dirección distinta. Luego de todas estas demostraciones, llegó a algunos resultados, las cuales fueron que Bradley midió el ángulo de aberración en 20,05 grados de arco. También el conocimiento de la velocidad orbital de la Tierra, el cual eran menos 30 kilómetros sobre segundo. Dedujo de la velocidad a partir de esta relación trigonométrica, y el valor que él calculó fue aproximadamente 301 kilómetros por segundo. Notablemente es cercano al valor actual, el cual es 792.000 kilómetros por segundo. El impacto de este descubrimiento fue que la confirmación de la velocidad finita de la luz, ya que él proporcionó una confirmación independiente y precisa que la luz tiene una velocidad finita, también respaldando y mejorando el trabajo que había hecho Euler-Romer. También la demostración del movimiento de la Tierra, ya que la aberración de la luz es una prueba indirecta de que el movimiento orbital de la Tierra alrededor del Sol. Y esto también ayudó a consolidar el modelo pronosticado. También el desarrollo de la astronomía de precisión. La medición precisa que él hizo del ángulo marcó un avance muy significativo en la astronomía observacional, la cual aún se utiliza hoy en día. Y también fundó las bases de la teoría ondulatoria de la luz, ya que la aberración implicaba que la luz viajaba a través del espacio de manera similar a una onda, lo que más tarde llegó a influir en el desarrollo de las teorías ondulatorias y relativistas. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar de Étienne-Louis Malus. Malus fue un físico francés conocido por su trabajo en la polarización de la luz. En 1808 hizo el descubrimiento de la polarización de la luz a través de la reflexión. Malus descubrió que la luz reflejada en ciertas superficies se polariza parcialmente. Esto ocurrió mientras estudiaba la luz reflejada desde una ventana con un cristal de calcita. Su descubrimiento fue un avance crucial en la óptica, ayudando a establecer la naturaleza ondulatoria de la luz. Formuló la ley de Malus, que describe la intensidad de la luz polarizada transmitida a través de un polarizador en función del ángulo entre la luz polarizada y el eje polarizador. En el año 1811 publicó en su libro Traité de optique, donde desarrolló las ideas sobre la polarización. Malus observó un fenómeno curioso mientras miraba a través de la ventana de cristal, que es un mineral birrefringente, que se descubrió entonces la luz
a través del ángulo de reflexión. Mediante la ley matemática establece que la I es la intensidad de la luz después de atravesar el polarizador y la intensidad de la luz se ve a través del ángulo θ entre la dirección de la luz y el eje transmisor. Malus llevó a cabo experimentos para demostrar que la polarización también podía ser inducida en materiales como vidrios y líquidos. Su trabajo fue clave para comprender la luz y las propiedades vectoriales, y no es simplemente un flujo de partículas, como en ese entonces se creía. Seguimos con Hipólito Fizeau. Fizeau contribuyó significativamente a la óptica y a la física, sobre todo en mediciones relacionadas con la velocidad de la luz. En el año 1845 y 1849 realizó estudios sobre la interferencia de la luz. Colaboró con Léon Foucault en experimentos que perfeccionaron las técnicas de la medición de la velocidad de la luz a través de métodos basados en la interferencia. En el año 1849 realizó el primer experimento exitoso para medir la velocidad de la luz en la Tierra. Fizeau utilizó un método con una rueda dentada para medir la velocidad de la luz. Uno de los experimentos más destacados de Fizeau marcó un avance significativo en la física experimental, que es la rueda dentada, como mecanismo de interrupción de la luz. El experimento consistía en lo siguiente. Se emitía un haz de luz hacia un espejo distante, aproximadamente a 8 kilómetros de distancia. La luz pasaba a través de los espacios entre los dientes de la rueda dentada y el espejo reflejaba la luz de regreso a punto de origen, pero si la rueda giraba lo suficientemente rápido, un diente bloquearía la haz de luz reflejado en un lugar de permitir que pasara por el mismo espacio. Al ajustar la velocidad de rotación de la rueda, Fizeau calculó el tiempo que la luz tardaba en recorrer el trayecto de ida y vuelta, usando la distancia conocida entre la fuente y el espejo y la velocidad angular de la rueda. Fizeau calculó la velocidad de la luz como aproximadamente 313.000 kilómetros por segundo, un resultado bastante cercano al actual aceptado, que es 299.792 kilómetros por segundo. La colaboración con Léon Foucault, Fizeau y Foucault realizaron una serie de experimentos para medir los diferentes medios de la luz. Teorizó el movimiento de una fuente de luz que debería cambiar la longitud de onda observada y luego conoció el efecto Doppler. Fizeau. El efecto Doppler-Fizeau es un fenómeno físico que describe cómo cambia la frecuencia o la longitud de onda de una onda cuando la fuente de la onda, el observador, está en movimiento relativo, aunque originalmente fue propuesto por Christian Doppler en 1842 para ondas sonoras. Hipólito Fizeau extendió esta idea al caso de la luz en 1848. Fizeau teorizó que el movimiento relativo de una fuente luminosa y un observador debería provocar un cambio en la longitud de onda de la luz observada. Este cambio ocurre debido a que la velocidad de la luz permanece constante, pero el movimiento de la fuente o del observador afecta cómo se perciben las ondas. Si la fuente de luz se acerca al observador, las ondas se comprimen. Las longitudes de ondas más cortas, lo que corresponde a un corrimiento al azul. Si la fuente de luz se aleja del observador, las ondas se alargan, por lo que la longitud de onda más larga corresponde al corrimiento rojo. La fórmula básica del fenómeno Doppler es la fórmula básica donde está la longitud de onda observada, la longitud de onda emitida por la fuente, la velocidad relativa entre la fuente y el observador y la velocidad de la luz en el vacío. ¿Dónde tiene importancia el efecto Doppler? En la astronomía, este efecto permite entender el corrimiento al rojo y el corrimiento al azul en espectro de luz estelar. Fue una herramienta crucial para demostrar que las galaxias se están alejando
unas a otras. Un hallazgo más tarde apoyó la teoría del Big Bang. Las velocidades radiales, el efecto Doppler, se usa para medir la velocidad a la que las estrellas, planetas o galaxias se acercan o alejan a la Tierra. Aplicaciones modernas se utiliza en sistemas de radar, tecnología GPS, análisis espectroscópicos. Aunque en 1848 Fizeau no pudo verificar experimentalmente el efecto con la precisión que la tecnología moderna permite, su trabajo marcó un hito teórico esencial que guió a los científicos. Léon Foucault fue un físico francés reconocido principalmente por su experimento del péndulo de Foucault, que demostró la rotación de la Tierra. Sin embargo, también realizó contribuciones significativas al estudio de la luz y la óptica mediante experimentos innovadores y técnicas de precisión. Entre los aportes que hizo al desarrollo de la luz se encuentra el diseño del experimento para medir la velocidad de la luz con una mayor precisión que otros métodos utilizados anteriormente. Utilizó un sistema de espejos giratorios y espejos fijos para enviar un rayo de luz a través de largas distancias. Este espejo giratorio desviaba el rayo de luz hacia un punto distante y reflejaba la luz de regreso. La rotación del espejo durante el viaje de ida y vuelta causaba un pequeño desplazamiento en el rayo reflejado. Se medía este desplazamiento y la velocidad de rotación del espejo y se pudo calcular la velocidad de la luz. Este mismo determinó que la velocidad de la luz del aire era aproximadamente 298.000 kilómetros sobre segundos, muy cercana al valor aceptado actualmente, que es de 299.792 kilómetros sobre segundos. También realizó lo que es la comparación entre la velocidad de la luz en agua y aire. Y hizo una comparación entre una y la otra. Se repitió el experimento con agua en el trayecto de la luz. Descubrió que la luz viaja un poco más lento que en el agua que en el aire. Y este resultado apoyó lo que sería la teoría ondulatoria de la luz, ya que sostenía que la luz es una onda, y logró refutar la teoría corpuscular de Newton, que sostenía que la luz estaba formada por partículas que debían viajar más rápido que el agua. También mejoró el dispositivo de espejos giratorios inventado por Hippolyte Fizeau para medir la velocidad de la luz. Su diseño fue más preciso, lo que permitió realizar mediciones un poco más exactas y replicar el experimento en diferentes condiciones. También desarrolló un método para probar la calidad de los espejos utilizados en telescopios astronómicos, inventando un sistema de medición que permitía analizar el espejo y corregir deformaciones. Este método aún es utilizado en la fabricación de telescopios modernos. Y los experimentos que hizo Foucault transformaron el estudio de la óptica y demostraron la naturaleza ondulatoria de la luz. Sus mediciones precisas de la velocidad fueron un paso crucial hacia la formación de teorías más avanzadas como la teoría electromagnética de James Clerk Maxwell. Además, su prueba de espejo sigue siendo fundamental en la astronomía, y su enfoque experimental y sus invenciones, las técnicas, los convierten en una figura central en la historia de la física experimental.
James Clerk Maxwell fue un físico y matemático escocés considerado uno de los científicos más influyentes en la historia de la física. Sus contribuciones revolucionaron nuestra comprensión del electromagnetismo y por ende el estudio de la luz. La teoría electromagnética de la luz. Maxwell unificó la electricidad, el magnetismo y la óptica en una sola teoría conocida como la teoría electromagnética. Demostró que la luz es una onda electromagnética que se propaga a través del espacio como oscilaciones perpendiculares de campos eléctricos y magnéticos. Su predicción teórica de que la velocidad de estas ondas era aproximadamente la misma que la velocidad medida de la luz llevó a concluir que la luz es una forma de radiación electromagnética. Las ecuaciones de Maxwell. Formuló un conjunto de 4 ecuaciones fundamentales que logran describir cómo los campos eléctricos y magnéticos interactúan y generan ondas electromagnéticas. Estas ecuaciones son la ley de Gauss para el campo eléctrico, la relación entre carga y el campo eléctrico, la ley de Gauss para el campo magnético. No existen monopolos magnéticos. La ley de Faraday de la inducción, que un campo magnético variable genera un campo eléctrico. La ley de Ampère-Maxwell, un campo eléctrico variable genera un campo magnético. Estas ecuaciones explican fenómenos como la reflexión, refracción, polarización y la difracción de la luz. La predicción del espectro electromagnético. Maxwell predijo la existencia de otras formas de radiación electromagnética, como las ondas de radio, microondas e infrarrojos, que se descubrieron posteriormente. Su teoría permitió desarrollar tecnologías como la radio, la televisión y las comunicaciones inalámbricas. Colores y percepción de la luz. Realizó investigaciones sobre la mezcla de colores y la percepción del color, creando la primera imagen de color utilizando 3 filtros de color básicos: rojo, verde y azul. Sus estudios sentaron las bases para la teoría del color y la fotografía en color. Entre las contribuciones a la termodinámica y a la física estadística, aunque no logran estar directamente relacionadas con la luz, desarrolló teorías en la termodinámica y la física estadística. James Clerk Maxwell cambió la física para siempre. Su teoría del electromagnetismo es fundamental de la óptica moderna, la tecnología y las telecomunicaciones y el desarrollo de la teoría cuántica de la luz. Albert Einstein lo consideraba uno de los mayores genios científicos y reconocía que su propia teoría de la relatividad se basaba en las ecuaciones de Maxwell.